A veces, como muchos de nosotros, supongo mi mente se va demasiado lejos. Siempre más lejos, demasiado lejos, hasta que ya fui demasiado lejos. Por un detonante, a veces insignificante, comienzo a asociar ideas diversas sin poder detenerme. Es como yo. Una vez probé una cerveza así y pensé que todas sabían igual. Ahí comencé mi interminable odisea por probar la mayor cantidad posible. Sí, no estoy seguro de la relación. ¿No sueles elegir siempre la misma marca? Pues sí, obviamente no saben igual si no son de la misma marca. Ahí no hay ningún reto. Sí, mismo sabor que las otras. Vamos, la siguiente. Ok, tras una breve frase de Tristán Méndez Francia, reflexioné profundamente sobre cómo la autoestima y la valoración de otros influyen en nuestro comportamiento social. Hasta el punto de que, bueno, les voy a decir los términos. Sí, los términos. Para quienes no lo conocen, Tristán Méndez Francia es, en pocas palabras, un verificador de hechos sin carisma ni capacidad de autocrítica. Podrías desarrollar un poco más y adornar todo eso, pobrecito. De acuerdo. Vayamos atrás en el tiempo. A inicios de los 70, en una pequeña casa burguesa, un hada acababa de inclinarse sobre la cuna del recién nacido de los Méndez France y le otorgó un destino trágico a cambio de grandes responsabilidades. Como Spider-Man. Sí, pero no. Shh. Serás el más triste y el más aburrido de los maestros de conferencia. Llevarás el apodo de Triste Aburrido, pero también serás el último bastión frente a la hidra conspiracionista, armado con tu caótica elocuencia. Excaliburne. Déjame adivinar, Excaliburne, no es porque él los tenga, es porque nos los rompe, ¿verdad? Exacto. Ahora, la frase que inspiró este video. Me atribuyen un poder que no tengo y es vertiginoso. Cada vez se imagina que tengo relaciones, puertas de entrada con el poder, que quiero decir casi que Macron es como mi cosa, pues, que trabajo. Claramente para las agencias estadounidenses más grandes, entonces obviamente el Mossad, pero también la CIA. Realmente existe ese fantasma de omnipotencia. Entonces, por más que busqué, nadie le otorga el más mínimo poder. No, bueno, sí, se dice de él que seguramente debe su situación profesional a su familia más que a sus habilidades. ¿O qué? Al estar siempre dispuesto a repetir la doctrina del poder en turno, eso le permite conservar fácilmente un puesto y mantenerse en el centro de atención. Pero no creo que ni el más loco lo vea como un hombre de poder. Ah, sí, como si manipulara a Macron. Tiene la pinta de ser parte del Mossad, codirige la CIA. En las sombras es campeón de Vagamon, es el amante de Brigitte Macron y fue el primero en haber pagado un vodka martini a James Bond. ¿Que lo manipulen quienes le pagan, directa o indirectamente? Sí, hay muchas posibilidades. ¿Que esté dispuesto a cualquier mentira o bajeza intelectual para conservar un puesto? Sí, seguramente, pero no va más allá. Existe esa fantasía de omnipotencia. Así que me pregunté cómo podía llegar a creer que algunos fantasean con su poder inexistente. Lo envidian en secreto. Mientras a todos les vale, es casi como... ¡Ey, la naca! ¡Ahí! Oye, las chicas no quieren hablar conmigo porque soy demasiado cool. Les doy miedo. Eso es todo. Entonces pensé, ¿no será que todo es cuestión de autoestima? Autoestima. Leí en un libro de psicología sobre este término, pero no recuerdo dónde. Es la estima hacia uno mismo y hacia otros. En resumen, cómo nos valoramos a nosotros mismos y cómo valoramos al resto de la gente en general. A partir de ahí, surgen categorías según si nuestra autoestima y la estima hacia los demás son positivas o negativas. Pertenecer a una de estas categorías influye mucho en nuestro comportamiento social. Es evidente. Si eres más que tienes una buena autoestima y que en general también estimas a los demás, es probable que estés bien integrado socialmente y por lo tanto te sientas bien contigo mismo. Por el contrario, si eres menos que no te valoras y tampoco valoras a los demás, ahí hablamos de alguien misántropo o ermitaño. ¿No crees que tu razonamiento es algo exagerado? Espera, vas a entender la relación entre Tristan Uyant y la autoestima. El Timothée Chalamet va a explicar por qué haces este video. No sé por qué hice eso. La búsqueda de la felicidad y el bienestar es parte esencial del ser humano. El pene y la autoestima es un factor clave para acceder a la felicidad. Timón y Pumba nos hablan de la felicidad. No tienes que contarnos todos tus chistes. Humor repetitivo. Hakuna Matata. Si regresamos a nuestra tabla, generalmente encontramos personas más felices aquí, no importa si valoran a los demás o no. De ahí se concluye que quienes tienen baja autoestima querrán obtenerla. La autoestima se construye, pero es un proceso largo y difícil. Esto lleva a que algunos recurran al atajo típico de hoy, transferir la autoestima
Algunas personas que tienen dificultades para vivir con esa baja autoestima, lo que les complica sus interacciones sociales, deciden seguramente de manera inconsciente aumentarla, poniéndose a menospreciar a los demás. Y sí, al pensar que los demás no valen nada, que somos mucho mejores que ellos en todos los aspectos, se gana mucho en autoestima. Pero, porque siempre hay un pero, uno se sobreestima. Pues sí, triste hasta la muerte. Así es exactamente. La mitad de la población es conspiracionista, de extrema derecha o de extrema izquierda. Es vertiginoso. Pero afortunadamente estoy aquí para restablecer la verdad y la justicia, sin una pizca de autocrítica, ya que mis contradictores me son inferiores. Es de locos. Otro ejemplo común son los autodiagnósticos, antes complicados socialmente. Sí, me encontraban ridículo, nunca estaban de acuerdo con lo que decía, no importaba lo que dijera. Lo pasaba mal, y eso es decir poco, lo pasaba muy mal. Hasta que me autodiagnostiqué como alto potencial intelectual. Y ahí todo se volvió claro, transparente, lógico. Los demás eran muy tontos para entenderme. Eso es todo. Y quizá incluso simplemente para estar en sintonía conmigo, en interacción, quería decir. Pero es lo mismo. ¿No tienes vocabulario? ¿Adaptarse no es de las mayores pruebas de inteligencia? ¿Qué sabes tú de ser inferior? Bueno, hay verdaderos superdotados intelectuales, pero solo el 2% de la población, no el 10%, como dicen en Internet. Pero rara vez esconden sus problemas detrás de una diferencia autodiagnosticada, puesta como una etiqueta reductora. A los autodiagnosticados alto potencial intelectual, algo frágiles, rara vez se les recomienda hacerse una prueba de alto potencial intelectual. Sí, para que no se decepcionen demasiado, para no arruinar su autoestima, su amor propio y todo eso. Podríamos dejarlos ser felices aceptando que se crean superiores. Pero el asunto es que hay un tercer factor, autoestima al cubo. Más allá del binomio autoestima de los demás, está la estima que ellos nos tienen. Y a partir de ahí hay interacción. Y de hecho, es una de las formas más sanas de aumentar la autoestima. Si aprecias a los demás y actúas sanamente, hay muchas posibilidades de que ellos, o al menos algunos de ellos, empiecen a estimarte a ti también. Es pura interacción social. Su valoración debería elevar tu autoestima. #felicidad. Ser feliz mejora tus relaciones. Y así inicia el círculo virtuoso. Por el contrario, lógicamente, si los demás no nos estiman, es difícil estimarse a uno mismo, a menos que desafíes esa lógica. Al transferir la estima que tienes por los demás hacia tu propia autoestima, creyéndote superior a los demás, sobreestimándote, vas a acentuar el rechazo de los demás hacia ti. Van a tener aún menos estima por ti. La gran ventaja al llegar a ese punto es que te sobreestimas tanto que todo se bloquea. Lo que otros piensen de ti, incluso negativamente, no te afecta. Y cuando terminas en ese caso de menos más menos, generalmente no puedes salir de ahí. Pues sí, es imposible valorar más a los demás porque eso disminuiría tu autoestima. Y esa sobreestimación de uno mismo y ese menosprecio hacia los demás hace que, al final, los demás nunca nos presten atenciones delicadas. Eso también lo encontramos dentro de la pureza militante. Yo soy el más ecológico, el más patriota, el más de izquierda. Dicen que soy detestable, pero en realidad solo me envidian. Como no están a mi nivel, no los respeto, por eso me odian. Me da igual, estoy por encima de eso y de ellos. Espera. Quizá eso signifique que, sin importar entorno u origen, todos los imbéciles arrogantes son menos por menos. Tú, menos por menos, ven. Conclusión, por fin fue largo. Te pasa como a Tristán. ¿Crees que solo quienes coinciden contigo merecen ser oídos y que aún así deberían escucharte a ti? Creer que otros tienen celos, imaginan tu poder o son tontos. En resumen, andas así. No veo a los lados, voy derecho, no veo a los lados, voy derecho. Y el mejor ejemplo que tenemos en Francia, pues es nuestro presidente. Menos del 20% de opinión favorable. Todo el mundo le dice todo el día que está haciendo las cosas mal y hasta se lo restriegan en la cara, pero a él no le importa nada. No va a escuchar a los plebeyos, ¿verdad? Esos subhumanos. Creo que soy el menos alfa. El tipo está feliz, 8 años sin errores. Puede decir que es un genio. El problema es que sobreestimarse así te da energía para emprender, pero bloquea la autocrítica. Hasta el punto de desligarte de tus responsabilidades. No es un poco lo que también hace la cocaína, ¿no? Esperando que no se sume. A lo mejor se multiplica. Y entonces, si estás equivocado como no escuchas a nadie, pues te hundes bien profundo en eso. Listo, se acabó. El Steambaland va a poner un poco de música de cierre. Sí, no, eso es una porquería. A bordo de su nave, el Conspiracy Watch está acompañado de su fiel Rudy Rashtag. Viaja en medio del tumulto de los medios en busca de complots por desmentir y dinero público por conseguir. Hasta pronto para más aventuras de Tristan Uyant.